Bienvenidos a validatubachillerato.com, líderes en validación del bachillerato. Mi nombre es Beatriz Elena Sánchez Vázquez y el día de hoy trabajaremos el módulo de lectura crítica 04. Bienvenidos. En la clase anterior hablamos acerca de las crónicas. Dijimos que las crónicas fueron relatos que nos permitieron conocer la evolución del idioma español desde el momento de la hispanización. Pero recordemos, ¿qué es una crónica? Pues una crónica es una narración histórica, generalmente escrita, que recoge los hechos en orden cronológico en el que sucedieron, y que fue gracias a ellas que pudimos darnos cuenta de la evolución del idioma español. Hoy, las crónicas son artículos o noticias sobre un asunto de actualidad que se comenta amplia y detalladamente en publicaciones periódicas. En los procesos periodísticos, contar una noticia requiere de todo un proceso de argumentación. Crónica. La palabra crónica proviene del latín crónica, que a su vez se deriva del griego crónica biblios, es decir, libros que siguen el orden del tiempo. Una crónica presenta información verídica, se alimenta de hechos reales y busca dar cuenta de una historia con la profundidad que le permite un trasfondo literario y descriptivo. La construcción de personajes, el uso de ritmos y tonos narrativos, los juegos con el tiempo, con la voz narrativa y con los escenarios. Consiste en la exposición de acontecimientos, con la peculiaridad de la introducción de elementos de valoración e interpretación por parte del cronista. La riqueza de la crónica radica en la subjetividad que le otorga quien la escribe, mismo que retoma el hecho, lo renueva, lo interpreta, lo llena de detalles y lo recrea bajo la influencia de su mirada. De esta manera, el autor puede aportar un estilo personal que embellezca la escritura. Pero, ¿qué es la argumentación? Pues un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento, mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. Una argumentación es un texto que tiene como fin, o bien, persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien, convencerlo de la falsedad o veracidad de una teoría, para lo cual debe aportar determinadas razones. Un texto argumentativo se caracteriza por una organización del contenido que lo define como tal. Se presentan unas opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos y que derivan de forma lógica en una determinada conclusión. Todo texto argumentativo debe contener tres aspectos principales. El primero, una tesis; el segundo, el cuerpo de la argumentación; y el tercero, una conclusión. Pero, ¿qué es una tesis? Pues es la idea o el planteamiento sobre el cual nos defenderemos o refutaremos. Siempre debe estar formulada de forma muy clara, dado que es el núcleo en torno al cual girará toda la argumentación que se va a desarrollar a continuación. ¿Y qué es el cuerpo de la argumentación? Pues es la argumentación propiamente dicha. La refutación o el rechazo de las ideas contrarias es de gran importancia, pues en ella puede encontrarse el éxito de nuestro objetivo, convencer a los demás. Debe prestarse especial atención a los argumentos que empleamos para rechazar ideas contrarias a la nuestra. Podemos emplear la ironía, introducir elementos subjetivos, pero siempre del respeto y la tolerancia ante los demás y ante sus ideas ajenas, sin caer en el insulto o en comentarios despectivos que podrían ofender a alguna persona. Y la conclusión, pues recoge un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Es muy importante que lo que formulemos al final sea coherente con todo lo anterior. De lo contrario, todo el esfuerzo realizado habrá sido inútil. En resumen, podemos decir que una tesis es una idea fundamental que se defiende y que debe formularse de forma clara, que el cuerpo de la argumentación
son la relación de los argumentos para defender las ideas planteadas y que la conclusión es el cierre del texto tras un razonamiento lógico derivado de la argumentación precedente. Pasemos al texto argumentativo. Imagínense que alguno de ustedes no estuviera de acuerdo con algo que yo digo. Eso está bien, pero pónganle una argumentación. Escríbanme un mail explicando el porqué de su desacuerdo. Redacten un texto y traten de convencerme. Porque de eso se trata un texto argumentativo, de convencer o persuadir de que un punto de vista es más válido que otro. ¿Va a ser difícil? Ahora, si comentando una película con un amigo le dices, no me gustó esa película porque es mala, eso no es un texto argumentativo, porque le falta lo básico, las razones, los argumentos racionales. Si en cambio le dices, no me gustó la película porque aunque el guión era bueno e interesante, el protagonista no presenta evolución a pesar de todo lo que le va pasando, y las actuaciones son frías y externas. Ahí sí estás argumentando. Un texto argumentativo tiene generalmente las siguientes partes. Una tesis, que es la idea que el autor defiende o rebate, es su punto de vista. Los argumentos, que son los criterios lógicos y racionales que ocupa para defender su punto de vista. Una o más conclusiones que le sirven al autor para reforzar su tesis y algunas veces para dejar en claro cuál es su objetivo final de persuasión. Las conclusiones a veces pueden estar explícitas o implícitas. Veamos este ejemplo de texto argumentativo sobre los productos transgénicos expuesto por un detractor de su consumo. Los productos transgénicos son nocivos para la salud. La tesis. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos transgénicos desarrollan más alergias. Argumento 1. Los estudios no han confirmado que los productos transgénicos sean inocuos para la salud. Argumento 2. Estudios internacionales confirman que niños consumidores de productos orgánicos desarrollan menos alergias que niños consumidores de productos transgénicos. Argumento 3. Los productos orgánicos son más sanos que los productos transgénicos. Conclusión 1 explícita. Incluso podríamos inferir una conclusión implícita. No compre productos transgénicos. ¿Te das cuenta? Es importante entonces que cuando identifiques un texto argumentativo, partas con la pregunta de ¿qué pretende el autor con este texto? ¿Cuáles son sus intenciones? Después, trata de identificar las partes del texto argumentativo, los argumentos y las conclusiones. Y recuerda, ahora que te estás leyendo mucho, siempre pregúntate qué tipo de texto es el que estás leyendo. ¡Suerte! Entonces, podemos decir que un texto periodístico hace parte de la argumentación. Los textos periodísticos también son llamados textos informativos. El objetivo de un texto periodístico es, como podemos haber dicho, es informar, es decir, poner al día a sus eventuales lectores con respecto a lo que acontece, brindarles información para que se formulen una opinión sobre algo, conmoverlos ante alguna realidad poco conocida, alertar sobre eventos de riesgo y otros propósitos de interés público semejantes. En el género periodístico podemos decir que se clasifica de tres formas. Está el género informativo, que es el que busca impartir de una forma objetiva, imparcial y exhaustiva una información de interés público generalmente noticioso, por ejemplo, las noticias o los reportajes. Hay un segundo género periodístico que se llama el de opinión, donde se analizan, se interpretan o se proponen formas de entender un evento de interés público o incluso otro texto mismo, respondiendo a las maneras de pensar de sus autores. Un ejemplo de un texto de opinión son los editoriales o los artículos de opinión que aparecen en las revistas y los periódicos. Y por último está en el género periodístico los géneros híbridos, que son textos que combinan el deseo de informar con la opinión personal de quien lo escribe, donde hay una aproximación más subjetiva. Incluso hay algunos textos híbridos literarios que acuden un poco a la ficción. Ahí están, por ejemplo,
las crónicas periodísticas y las entrevistas. Algunos ejemplos de textos periodísticos puede ser la noticia, puede ser una crónica o puede ser una entrevista. Un texto periodístico. El día de hoy abordaremos lo que son los textos periodísticos, empezando por su definición. Los periódicos y las revistas son los impresos informativos de mayor popularidad. Tanta es su importancia que las sociedades actuales no pueden prescindir de ellos para comunicarse. Diariamente, en el mundo se imprimen millones de periódicos y revistas de contenido variado, que informan y comentan los sucesos más importantes de la vida cotidiana. Se les denomina periodísticos porque se publican en forma seriada y periódica, ya sea diaria o semanal, quincenal, mensual, bimestral o incluso semestral. Además, los periódicos y las revistas son medios de comunicación masiva, cuya finalidad es informar y exponer opiniones en forma regular sobre asuntos novedosos de interés general. Lejos de desaparecer con el auge de los medios electrónicos, los periódicos y revistas han adoptado modalidades que se transmiten por radio, televisión e internet, adaptándose así al avance tecnológico y al ritmo de la vida actual. Pero, ¿qué es un periódico? Un periódico es un impreso de una o varias hojas sueltas que se publica regularmente y que contiene información acerca de sucesos de la vida cotidiana, asuntos políticos, laborales y de convivencia social, arte, ciencia y cultura, con comentarios, interpretaciones e ilustraciones. En Occidente, el origen del periódico está relacionado con el desarrollo de la imprenta. En el siglo XVI, en Francia, aparecieron unos volantes manuscritos que contenían noticias de la vida urbana, crónicas y rumores acerca de la vida de la corte, tituladas Nouvelles Allemagnes, y en Inglaterra se distribuyeron otras llamadas newsletters, que, aunque fueron prohibidas por el gobierno, tuvieron gran aceptación del público. Fue en el siglo XVII en varias ciudades europeas cuando empezaron a editarse regularmente periódicos impresos, que en principio fueron semanales, con tirajes y distribuciones muy reducidas. Actualmente se editan en todo el mundo miles de periódicos y miles de revistas diferentes en un solo día, con un tiraje global que rebasa los 300 millones de ejemplares diarios. Además, los medios informativos más importantes publican su contenido por medios electrónicos, lo que incrementa cada día el número de lectores. Ya checamos lo que es un periódico. Ahora, definamos lo que es una revista. Una revista es una publicación periódica impresa en forma de cuaderno que contiene noticias, artículos, anuncios y textos varios sobre un mismo tema o asuntos diversos. En los diarios y en las revistas hay tres funciones lingüísticas que proceden de sus propósitos básicos. Uno es el informativo, esto es, da a conocer hechos relevantes. El segundo es el persuasivo, esto es, para formar opinión. Y el tercero es la recreación, que proporciona entretenimiento y diversión. Esas son las funciones lingüísticas. Cuando vamos a realizar la escritura de textos, la riqueza está en la variedad gramatical. Un autor debe hacer un uso adecuado de sinónimos, antónimos y conectores que serán los que le van a permitir al escritor y al lector disfrutar de ese texto. Por ello, debemos tener mucha claridad en la significación de las palabras, para que así los conceptos siempre resulten claros y eficaces. El uso de los sinónimos, la sinonimia. Recuerden que los sinónimos los trabajamos en la clase 01, donde decíamos que son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí y pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto sin que éste sufra una modificación en su sentido. Entonces, resumiendo, podemos decir que los sinónimos son palabras que tienen un significado igual o parecido. Ejemplo, si yo voy a decir estoy triste, también puedo decir estoy apenado y significa lo mismo. Puedo decir baile o puedo decir danza. Puedo decir estudiante o puedo decir alumno
y puedo decir abecedario o puedo decir alfabeto. A su vez, los sinónimos están divididos en diferentes clases. Está el sinónimo total o absoluto, que son todos aquellos a los que dos palabras significan exacta y rigurosamente lo mismo en cualquiera que sea su concepto, su contexto. Podemos decir que sinónimos totales o absolutos, un sinónimo de dentista, odontólogo, de solo, abandonado, de abecedario, alfabeto, de esposos, cónyuges o de automóvil, auto. Por su parte, también existen sinónimos parciales. Es aquel en el cual las palabras se manifiestan en una relación o una proximidad o afinidad semántica, es decir, tienen algún tipo de parecido. Sinónimos, ejemplos de sinónimos parciales. Puedo decir alegría o puedo decir bienestar. Puedo decir amor o puedo decir cariño. Puedo decir claridad o puedo decir facilidad. Están también los sinónimos referenciales, que son palabras que se utilizan para un mismo referente, aunque no signifiquen lo mismo de manera estricta. Ejemplos de sinónimos referenciales. Alex siempre confió en su perro. Él era el mejor guardián. Ahí el perro hace una referencia a guardián. Otro ejemplo es, el té es mi bebida favorita. Té hace referencia a bebida. Sinónimos connotativos. Son palabras que solo se utilizan como semejantes de forma circunstancial, es decir, en un aspecto específico. Algunos ejemplos de sinónimos connotativos. Lupe miraba a los demás con desprecio. Ahí podemos hablar de que un sinónimo connotativo es la forma como miraba a Lupe con el desprecio. Era un monstruo capaz de cualquier cosa. Cuando hablamos de monstruo, podemos referirnos a cualquier cosa, es decir, algo dañino o maligno. ¿Qué es un antónimo? Un antónimo son aquellos vocablos que expresan ideas opuestas o contrarios. Ejemplos de antónimo, el antónimo de bueno, malo, de positivo, negativo, de flaco, gordo, de grande, pequeño. Es decir, los antónimos son las palabras opuestas. Pero para que haya una buena argumentación debemos reconocer que en la gramática existen algo que se conocen como los conectores gramaticales. Se refieren a las palabras o conjuntos de palabras utilizadas para unir ideas, manteniendo una relación con ambas ideas. Los conectores no son más que frases cortas o palabras que se encargan de enlazar oraciones, palabras y párrafos para darle un significado contextual. Entonces podemos decir que tenemos conectores gramaticales de adición, de oposición, de causa, de consecuencia, de tempo, de ampliación. La actividad para esta semana consiste en lo siguiente. Vas a realizar una argumentación escrita, ya sea a favor o en contra del siguiente tema. Recuerda que para realizar una argumentación, primero debes investigar muy bien acerca del tema. Ahí formarte una opinión o una posición, ya sea a favor o en contra, y explicar tu postura con una tesis clara y concreta. El escrito debe llevar una argumentación, un cuerpo y una conclusión. Mínimo debe estar sustentada en 2 hojas. El tema sobre el cual vamos a realizar nuestra argumentación es el siguiente. ¿Qué opinión tienes acerca de la autoridad? ¿Consideras que el orden y las normas traen actitudes positivas? Recuerda que debes enviar tu taller resuelto al correo validatubachillerato@hotmail.com. El día de hoy te acompañamos en validatubachillerato.com, líderes en validación del bachillerato.